Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos las diversas facetas del fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este podcast buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Desde las razones que impulsan a las personas a buscar un nuevo hogar hasta las contribuciones que los migrantes hacen a sus comunidades de origen y destino. Hablemos de migración busca arrojar luz sobre este tema tan crucial en la actualidad. Acompáñenos en este viaje, donde exploraremos las complejidades de los movimientos migratorios, sus desafíos y sus aspectos positivos. Juntos descubriremos la riqueza cultural, la resiliencia y la diversidad que caracterizan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas conversaciones apasionantes y enriquecedoras. Hablemos de migración. De migración, el día de hoy vamos a presentar nuestro boletín informativo correspondiente al mes de noviembre, en el cual, hemos preparado una serie de artículos de prensa nacional e internacional sobre el asunto de la migración. En este mes, en México, celebramos a nuestros muertos el 1 y 2 de noviembre. Recordamos a aquellos que ya no están con nosotros y queremos dedicar este número precisamente a estos migrantes, nuestros migrantes que históricamente dieron su vida por por un mejor futuro para ellos mismos, para sus comunidades y específicamente también para Estados Unidos, que no se explicaría la grandeza de este imperio norteamericano si no hubiera sido por los miles o millones de migrantes que dieron su vida para hacer de esa nación lo que es, y que el día de hoy, paradójicamente, esos migrantes están siendo perseguidos y muchos están perdiendo la vida precisamente por un régimen que los culpabiliza de todo, los persigue, y pues es algo que en esta ocasión queremos abordar aquí en Hablemos de Migración. Para ello, pues hemos preparado una serie de artículos. Nuestra editorial va a hacer ese recuento de aquellos migrantes que ya no están, que dieron su vida, y los cuales aún a muchos son llorados por sus familiares, que siguen sin saber qué ocurrió con estas personas que dejaron sus lugares de origen buscando un mejor futuro, que muchos de ellos pues ni siquiera se perdieron, y seguimos sin saber en dónde están. Otros tantos que han muerto sin poder volver a su país. Esa es nuestra editorial. Y pues ya entrando en un tema, en las causas de la migración, es pobreza, es violencia, y decidimos abrir en este momento con lo que está ocurriendo allá con el pueblo palestino, en Gaza, en donde, a pesar de que ya se había firmado una paz de este genocidio que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino, allá en Gaza sigue habiendo bombardeos. Cada día 28 niños asesinados. Es un artículo de la jornada de Shaun, también de la Asociación Press y Reuters, en las cuales nos habla de lo que está ocurriendo allá. Tenemos que ser empáticos con esto, aunque está del otro lado del mundo. Esas actitudes, estos gobiernos que hacen este tipo de cosas, que al final de cuentas repercuten en el desplazamiento de personas. Israel daría lo que fuera para que los palestinos dejaran sus tierras. Los están matando, quieren que abandonen una tierra que es de ellos, y eso causa migración. Pero el día de hoy queremos hablar que estamos con el pueblo palestino. Denunciamos el genocidio que ya ha sido reconocido por todo el mundo. No nos habíamos metido en este tema, en el cual, en la experiencia que tenemos haciendo boletines desde el 2021, que empezamos a hacer un boletín internacional para el Partido Morena aquí en México. Ya hablábamos de esta situación allá del pueblo, palestino, que estaba siendo presa de una presión muy fuerte y una persecución por parte de Israel, que desembocó en esto. En este artículo nos habla de que aproximadamente 1 de cada 33 habitantes de la Franja de Gaza,
o cerca de del 3% de la población existente antes de la guerra lanzada por Israel, ha sido asesinada, con más de 20.000 niños entre los muertos. El promedio es de 28 niños abatidos diario. Esto, según un informe, cerrando números al 2023, también nos dicen que las operaciones militares israelíes han dejado 67.173 palestinos muertos desde el 7 de octubre del 2023. Como digo, aquí es cuando inicia esta masacre despiadada en contra del pueblo palestino, pero ya venía desde mucho tiempo antes esta presión, perdón, por parte de Israel. En nuestro segundo artículo tenemos de la agencia EFE. Defensoría de Panamá realiza informes sobre migrantes por crisis climáticas con apoyo a la ASID, una agencia española en la cual pues muy pocas veces se habla del cambio climático que tanto afecta para los flujos migratorios. Aquí nos presentan precisamente un estudio que se hace. La Defensoría del Pueblo de Panamá anunció que va a llevar a cabo la elaboración de un informe enfocado en las personas que se ven forzadas a migrar por consecuencias directas de la crisis climática global. Sabemos que Estados Unidos es uno de los principales, Donald Trump, ¿cómo se llama? Países que niegan esto del cambio climático, sin embargo, sabemos que es algo que afecta en una manera muy, muy importante a los flujos migratorios. En México acaba de azotar otro desastre natural, el cual ha dejado a varias poblaciones allá, sobre todo en Veracruz, con problemas, pero hace unos años era en Guerrero, en Oaxaca, en donde estaba esta situación. Y bueno, pues tenemos que hablar de eso y concientizar, puesto que el cambio climático realmente está empujando a muchas personas a dejar sus lugares de origen. En nuestra tercera entrega, pues tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo en México y tenemos un artículo de Magdalena Gómez en el cual nos habla de que ante la agresión al zapatismo, el silencio del Estado. Hace una pregunta ahí, deberíamos estar buscando. Sabemos que en 1994 no solamente el Tratado de Libre Comercio entró en México para darle en la torre a nuestro campo y a muchos de los sectores importantes de México, sino que también hubo un levantamiento armado en aquellos años, precisamente por el ejército zapatista, y que increíblemente hoy, tantos años después, sigue sin ser contestadas las demandas de estos indígenas de México, del sur de nuestro país. Aquí nos dice que la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas y Gobiernos en Común denunciaron que el pasado 28 de septiembre, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Policía Municipal de Ocosingo, habitantes de Huixtan quemaron y destruyeron casas de bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí cabe señalar que si bien es cierto que no es lo mismo el Ejército Zapatista de aquel entonces y que ha habido ciertas desviaciones y críticas muy severas hacia cómo se desvió este movimiento, la realidad es que sigue habiendo una necesidad de atender las demandas que se pidieron en ese momento, en el 94, y que no han sido contestadas, y que estas agresiones de esta manera no tienen cabida, porque igual no terminan la pobreza, que es algo muy serio en el sur de nuestro país, aumentan la violencia y con ello evidentemente se amplía los flujos migratorios en primera instancia internos. En este momento sigue habiendo inmigración hacia Estados Unidos, pero se empieza con esto a dar más movimiento aquí interno. Recordemos que tenemos una carga de migrantes que llegaron a México durante el programa del CBP One impulsado por Joe Biden, y que se quedaron en México y han sido detenidos. Acaba de pasar una caravana, la cual ya iba hacia el norte como caravana, ya les dieron permiso de poder transitar por México y eso hace que se disuelva la caravana, pero el problema de que disolverse la caravana es que no se sabe dónde están estas personas, no se les da seguimiento, y lo cual también representa un peligro para ellos. Entonces aquí tenemos que voltear a ver esto. Se tiene que resolver este problema en el sur de nuestro país, puesto que realmente nos afecta absolutamente a todos. La situación de ellos, más los que están llegando y los que se van a quedar aquí por un rato, se tiene que abordar y tenemos que hablar de ello. De ahí vamos a lo que normalmente nos enfocamos. Lamentablemente el día de hoy, cuando para hablar de migración tenemos que estar hablando de Donald Trump, que estemos que estar hablando de Estados Unidos, porque eso afecta. En el ámbito de la pobreza, pues ha habido una caída. Tenemos un artículo de Braulio Carvajal: caída en remesas provocada por Donald Trump, afectan a 23 estados de nuestro país. Aquí, bueno, nos habla exactamente que la política
migratoria del presidente de Estados Unidos, pues está ya causando estragos en los flujos de dinero que están llegando a México por concepto de remesas. Siguen siendo muy importantes, pero eso no implica que no esté siendo afectada un sector de la población. Las transferencias, por ejemplo, pasaron de 2.362.4 millones de dólares en los primeros 6 meses del año a 1.759 millones en el mismo lapso del 2025. Una reducción del 25%, que aquí, al final del año, cuando se diga que llegará una cantidad cerca de los 50.000 millones de dólares, van a decir, bueno, bajó poco. Aquí hay que revisar en qué estados es donde está afectando más, porque normalmente donde afecta es en estados en donde hay más pobreza, donde reduce el número de la cantidad de dinero que entra y afecta de una manera todavía más fuerte, a diferencia de lo que pudiese afectar, por ejemplo, Ciudad de México, que es una de las ciudades de las primeros 5 entidades federativas donde entran más recursos, en el cual el día de hoy muchos de los, si no es que todos, todos los adultos mayores cuentan con un programa de pensión por parte del gobierno, pero aparte el gobierno de la de Clara Brugada también está dando incentivos, o sea, hay más ayuda, a diferencia de lugares más alejados en donde afecta mucho más esta disminución de remesas. Esto nos está diciendo que va a haber problemas en México, que va a haber lugares que van a estar muy golpeados en lo económico y van a incentivar que las personas tengan que dejar estos lugares, de sus lugares de origen y buscar un mejor futuro en primera instancia en una entidad en la capital o en alguna ciudad importante, o si no, tendrán que buscar un mejor futuro en Estados Unidos. De ahí pasamos a continuamos aquí en México, y algo que está pasando y que se habla muy poco es de los extranjeros que vienen a México. Y aquí Tania Navarro nos presenta un artículo titulado "De esto depende que los estadounidenses sean bienvenidos en México". Y aquí es donde entran cosas un tanto controversiales. Hay gente que no los quiere, hay disputas de si se debería de pedir visa a los ciudadanos estadounidenses. Descontextualizando un poquito la situación de los ciudadanos norteamericanos que llegan a nuestro país, no radica en que si yo le pido visa a alguien para que con tiempo de anticipación diga que va a venir a México y se le dé el permiso. Recordemos que todo el extranjero, cuando entra a México, por donde entre, tiene que tener un papel sellado, que es la visa que en ese momento se da, y que México, los mexicanos, podemos viajar a muchos países del mundo y no tenemos que sacar visa antes, sino simplemente el momento de la llegada. Esto va mucho más allá, y aquí aborda muy bien cómo en algunos lugares, porque es controversial, en algunos lugares no los quieren, como en Ciudad de México, por las consecuencias que esto ocasiona, porque vienen se estima que aproximadamente son 1.600.000 estadounidenses que ya están viviendo en México, y que evidentemente esto en Ciudad de México pues empieza a encarecer la vida, sobre todo lo que es la renta. La gentrificación en algunas colonias en México sí ha afectado bastante. En este artículo hablan de, por ejemplo, lugares como Tijuana, que ahí son bienvenidos porque eso ayuda, porque entra dinero en automático, aunque también ha afectado en Tijuana. Hay muchos lugares que ya las rentas están en dólares y son caras para los tijuanenses, no así para los ciudadanos estadounidenses, pero aquí lo que ayuda es que ellos entran y hay una derrama económica importante en Tijuana, y que eso ayuda. Entonces hay un contrapeso que se tiene que revisar. ¿Cómo, eh, cómo arreglar las cosas para que no afecten estas personas? Muchos de estos norteamericanos están viniendo, trabajan en nuestro país a distancia, no pagan impuestos porque les están pagando del otro lado del muro, pero afectan porque aumentan los precios, y sí llega a ser un problema. Creo que se puede y se debe de estudiar este fenómeno para poderlo eh, ¿cómo se llama? Arreglar, y que no sea una molestia como el día de hoy es en algunos lugares. En otro artículo, pues también viendo con los indocumentados, en el caso allá en Estados Unidos, ya habíamos nosotros hablado de que se nos hacía muy poco el número de indocumentados del que se hablaba, puesto que decían que ya eran 5 o 6 millones. En este caso nos presenta Jim Cason y David Brooks. En 5 años aumentó en Estados Unidos la cifra de indocumentados a 13.7 millones. Y nos dicen exactamente, ¿no?, que esta población en los últimos 5 años subió 5.530.000 mexicanos, o sea, un 40% de la población que está allá
es indocumentada. Un nuevo perfil demográfico de la comunidad indocumentada en Estados Unidos, elaborada por el Migratory Policy Institute, reveló que casi la mitad de los extranjeros sin papeles en el país han vivido más de 20 años y casi un tercio de ellos son dueños de sus propias casas. Algo que ya habíamos mencionado hace, si no me equivoco, 2 años sacamos un artículo precisamente sobre esto de que los migrantes, inclusive los indocumentados, los mexicanos, tenían su propia casa, ¿no? Son de los que menos casas regresaron con esta crisis que hubo en el 2008. Y bueno, aquí pues nos presenta una cosa, que el problema de poder saber cuántos mexicanos indocumentados realmente haya, porque se están escondiendo y es muy difícil que se pueda saber la cantidad. Y que bueno, que a veces los mismos gobiernos utilizan decir son menos, porque así minimizan el problema que es que tengan a su población saliendo del país. No se daban los números para decir hubo una disminución tan grande de los 11, 12 millones que siempre se habían hablado, inclusive se hablaba de 20 millones, a de repente decir que eran 7, a lo mucho, 7 millones de indocumentados. Con números mayores es muy difícil poder saber cuántos hay y lo va a seguir siendo porque la gente y más ahora se está escondiendo. Pero lo otro también es importante información, ¿no? Casi un tercio de ellos son dueños de sus propias casas, que aquí una nos pone el contexto de que el migrante allá realmente contribuye al engrandecimiento de Estados Unidos, pero la otra que también es una actividad perversa el quererlo sacar pues, para que pierdan todas sus posesiones y que el mismo gobierno de Estados Unidos se quede con estas casas de muchos latinos que están allí que no tienen documentos. Más o menos lo que pasó en el Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde se firmó que todos los que se quedaran, los mexicanos que se quedaran en Estados Unidos y no salieran, iban a ser ciudadanos estadounidenses en automático, iban a conservar todas sus posesiones, y la realidad es que no, se le fueron despojados la mayoría de sus tierras, de todo lo que tenían, y incluso muchos deportados años después. Algo que, bueno, pues continúa dándose al día de hoy de una manera, pues, un poco diferente. De ahí, nos vamos a un artículo que encontramos que nos hizo muy interesante. Casi siempre hablamos de los migrantes mexicanos que se van para allá, pero aquí encontramos un artículo de Guatemala. Fátima Castellanos pone una entrega muy, muy interesante. Dice: el precio del adiós, la herida que no cierra en el alma del migrante. Hace un contexto de los migrantes guatemaltecos que se parece mucho al del mexicano. Lo más seguro es que el del hondureño y salvadoreño también, pero nos habla de proceder del 2020 a 2025, en donde habla que en Guatemala más de 5 millones de centroamericanos emprendieron un viaje sin retorno, según el reporte mundial de migración del 2025. Pero detrás de cada número hay un rostro, y detrás de cada rostro una historia de desgarros silenciosos que el tiempo no logra curar. Entonces, los invito a que lean este artículo. Sumamente, es un tanto extenso, pero muy bien relatado, y retrata la realidad migrante, ¿no? No es el que fácil es que salgo de mi localidad y llego a otro lado. Hay un vía crucis muy difícil para los migrantes, y llegando allá no se termina este problema. Y no es algo que solamente le pase a los mexicanos. Aquí ponemos la muestra de lo que también pasa, o cómo lo describen nuestros hermanos guatemaltecos. Nos vamos a Estados Unidos, y en todo este intento de Donald Trump de invisibilizar a los migrantes, de ponerlos simplemente como malos, de borrar la historia de la importancia que tienen los migrantes en Estados Unidos, cobra interés esta nota que la tomamos del San Diego Union Tribune de Maura Fox. Nueva exhibición cuenta historias de barrios históricos afroamericanos y latinos perdidos en San Diego. Y nos habla ahí del barrio Logan, del que ya hemos hablado 2 o 3 veces, en el que ya incluso hay gentrificación. También se abrió una exposición que resalta la importancia de la comunidad negra y la comunidad latina en el desarrollo no solamente de San Diego, sino de Estados Unidos. Muy interesante en esos momentos en el que no se quiere reconocer la importancia de los latinos en Estados Unidos, y que por muchos años también se ha perseguido a la comunidad afroamericana. Es importante este tipo de muestras. Hablábamos hace unos días en las entregas que damos diariamente sobre el intento de Donald Trump de cerrar algunas partes de los museos que tienen que ver con la historia latina, el correr gente que normalmente daría una educación más amplia, para intentar cerrar o borrar de la historia
la importancia de estos grupos minoritarios. Los invito a que lo lean. Después nos vamos hasta el Vaticano, ¿no? El Papa León XVI denuncia trato inhumano a inmigrantes en Estados Unidos. Tenemos dos notas relacionadas con qué es lo que da origen a esta parte. Aquí, pues, lo tomamos del portal La Tribuna Hispana. Dice que las declaraciones del Papa cobran particular relevancia cuando su ciudad natal, Chicago, se ha convertido en escenario de una represión brutal que ha herido a pastores protestantes, separando a niños ciudadanos estadounidenses de sus padres y aterrorizando a la comunidades enteras. Palabras del Papa, y dice: ¿quién dice estar en contra del aborto, pero a favor del trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos? No sé si eso es pro vida, afirmó el Papa. Esto pues haciendo alusión a MAGA, a todos los de MAGA, que entre las cosas que dicen ellos pues es precisamente que son pro vida, están en contra del aborto, en contra de los trans, de la comunidad LGTBQ, y pues que se dice, ¿no?, que son pro vida, lo cual, bueno, está de analizarse, pero es importante. Normalmente el Vaticano no se mete en una declaración de esta manera, de esta índole, pero ha sido también tocada la religión por parte de Donald Trump. Y pues es importante que el Papa, por la importancia que tiene, recordemos, la religión católica es la más importante del mundo, seguido de otras tantas, pero es la que tiene más personas y que ha estado siendo utilizada no solamente por Donald Trump, sino por todas las personas que, que siguen a Trump. Utilizar la religión como medio de ataque, se utiliza mucho a la Biblia, y es importante que salga el Papa a decir: "Ey, eso no es". ¿Qué es lo que detona esta declaración del Papa? Pues que ICE le disparó a un pastor. Y aquí también nos cuentan en este artículo, dice: la brutalidad del régimen de Trump en Chicago alcanzó a nivel particularmente atroz cuando agentes de ICE dispararon repetidamente contra el reverendo David Black, pastor de la primera iglesia presbiteriana de Chicago, mientras participaba en una vigilia de oración frente al centro de procesamientos de ICE, lo cual, bueno, pues es una agresión directa. Aquí tenemos que ver más allá de lo que es la religión, que el Vaticano como tal es un país independiente, o sea, está dentro de Italia, pero es un país, y que son cosas políticas también lo que tienen que ver ahí. Y pues la figura más importante pues es el Papa, y al tocar a uno de sus emisarios, pues evidentemente trae con ello pues la respuesta que allí está. Muy interesante esto, y vamos a seguir hablando de este caso de este pastor en un momento. Pero primero vayamos con lo que también está sucediendo allá, que es algo de lo que también protesta el Papa. Es este artículo de Pablo Manríquez y del Migrant Insider: la guerra de ICE contra los niños escolares. Ha habido ya representantes allá que se han protestado sobre lo que está ocurriendo. La gente lo llama ley y orden, los números lo llaman de otra manera. Casi 2,000 niños arrestados por ICE entre enero y julio. Niños arrastrados desde las salas de tribunales, desde el metro, desde sus escuelas. Y dan un ejemplo: por ejemplo, Dylan, un estudiante de secundaria del Bronx con una condición médica, es ahora está varado en Moshanto Valley, una prisión en Pensilvania, con una reputación de confinamiento solitario y algo peor. Y como eso, da varios testimonios de personas, niños que han sido detenidos, niños que han sido separados de sus padres, en algo que es el nivel de brutalidad que trae este gobierno de Trump contra la comunidad migrante. Para ello ya se han manifestado algunas figuras en contra de ellos, como es Alejandro Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat y Dan Goldman, los cuales, bueno, pues ya han enviado una carta a la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la cual sabemos que no se le va a hacer caso. Y pues ellos hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué clase de país caza niños? Recordemos que el discurso de Donald Trump de campaña fue: voy a perseguir a los migrantes que son criminales. Y cada vez empezamos a ver que no, que está siguiendo a todos. No es la primera vez noticia que tenemos de niños. Recordemos que muchos de los venezolanos que fueron mandados al centro de detención de Nayib Bukele, había niños ahí también. Ellos no eran criminales, más sin embargo, no es que no son criminales para nosotros, pero sí para la visión supremacista que tiene Donald Trump. No solamente son los niños, sino también niñas, mujeres embarazadas. Te encontramos este artículo de la redacción, la Tribuna Hispana y de Interceptor,
titulado La crisis oculta, mujeres embarazadas detenidas por ahí. Aquí nos dicen que es la primera vez, declaraciones de la Comisión de Mujeres Refugiadas, dicen que es la primera vez que ven tantas personas embarazadas de detención en ICE. Esto lo dijo Tania Wolf, gerente de defensa del sureste del proyecto de Nación Inmigración, lo cual, bueno, pues es algo que no se veía, pero pues ya se está viendo. Aquí el obtener las cifras exactas de cuántas mujeres embarazadas están en detención en migración es casi imposible, no se da información actualmente. La administración de Trump dejó de publicar los reportes semestrales sobre la condición y el número de mujeres embarazadas en posparto y lactante en los centros de detención desde hace ya bastante tiempo, porque pues evidentemente no quieren informar a la gente de las medidas agresivas que están implementando contra todos. Entre menos sepa la gente, mejor pueden hacer ellos. Ellos dicen nada más detuve, pero no le están diciendo detuvimos a niños, detuvimos a mujeres embarazadas que no tenían ningún delito. Los presentan como que son criminales y evidentemente pues mucha gente sigue apoyando a Donald Trump. En un artículo de Rolling Stone encontramos que es El reinado del terror de Stephen Miller y su control de Estados Unidos. Apenas tuvimos una plática sobre el odio en Estados Unidos y las figuras, lo hicimos el comparativo con los nazis y hablábamos de uno de los de personas más allegadas a Hitler, Joseph Goebbels, el cual él tenía la maquinaria, la ideología de todo lo que estaba haciendo. Pues en el caso de Donald Trump también está Stephen Miller, esta persona que tiene 40 años y que está gobernando desde las sombras con fervor revolucionario, está convencido de su rectitud mientras desata el aparato estatal contra enemigos fabricados, transformando la paranoia xenofóbica en política de Estado en Estados Unidos. Hemos dicho que el dado caso de que llegaran a quitar a Donald Trump del poder o que perdiera la vida y es una persona de edad, no se terminaría el problema, puesto que la gente que está a su alrededor es igual o más radical que él. Y uno de ellos es Stephen Miller es el creador, es el cerebro de todo lo que está pasando en contra de los migrantes en Estados Unidos. En este artículo dicen que en más de 9 meses después de que Miller se convirtió en el burócrata no electo, porque fue puesto por Donald Trump, más poderoso de Estados Unidos y quizás del mundo, con la bendición presidencial, ha obtenido autoridad para dirigir y remodelar el país de una manera virtualmente inédita para un funcionario de su cargo. Se le ha dado demasiado poder y pues lamentablemente pues todo eso trae consecuencias, ¿no? Y pues lamentablemente también pues esas consecuencias es una persecución en contra de los migrantes. Hay que seguir mucho de cerca a todos los que están alrededor de Donald Trump. En el caso de Stephen Miller es uno de los más malévolos junto con J.D. Vance. No tanto así la Bondi y Noem, que pues ellas son de relleno, que están ahí para eh, pues contestar ciertas preguntas, pero no hacer gran cosa. Tenemos al director del FBI, el cual también es un personaje menor, igual de diabólico, pero no con el poder que tiene este, este individuo, este Miller. Bueno, eso es lo que está pasando, quién está atrás de ello. Tenemos un artículo de la agencia EFE, unos 175,000 estadounidenses se han postulado para ser agentes migratorios del ICE. Lo dijimos, el ICE está intentando tener la infraestructura para poder hacer las deportaciones masivas que quiere Donald Trump. Ya vimos que no tiene los centros de detención, por ello es que están cambiando centros penitenciarios como el de Pensilvania, donde tienen niños, los están transformando en centros de detención, algo que no debe decir porque no es lo mismo, no es la misma función, pero también tuvimos como el centro de detención del Alcatraz de los Caimanes, el cual también carece de toda una logística para poder atender gente detenida y que no solamente necesita ellos, ¿no? Sino necesita también agentes del ICE en el cual lo ponen ahí como que 175,000 estadounidenses se han postulado para ser agentes. Interesante este artículo para el análisis, porque si bien nos dice que este número de personas se postularon, ya se contrataron 5,000 y faltan otros 5,000 para el objetivo que quería, que eran 10,000. Aquí lo quieren presentar como que vean cómo hay tanta gente patriota, sí, pero el que hayas rechazado a tanto y que no hayas sacado los 10,000 cuando 175,000 se registraron, significa que la mayoría de estas personas es personas racistas, xenófobas, que quieren entrar ahí precisamente para ir a atacar a los migrantes que no han hecho lo que Donald Trump dice que ha hecho. Entonces, y es un tanto de la violencia que tenemos que estar informando para prevenirnos y hacer un atento llamado al gobierno mexicano, sí, pero también al guatemalteco, al hondureño,
imposible para hacerlo al de El Salvador, para que empiecen a hacer estas denuncias en Naciones Unidas, porque de lo contrario, nuestra comunidad va a estar siendo víctima de cazarrecompensas, de la violencia de las personas, no solamente de ICE, que ya están siendo documentadas, sino de aquellos que, aunque no sean contratados, van a intentar, como decía, hacer patria y empezar a perseguir a nuestros migrantes. De ahí vamos a pues, un poquito de las incoherencias también y las cosas que hay en Estados Unidos para muchos de aquellos que todavía siguen apoyando a Donald Trump y que le creen todo lo que dicen. Recordarán la Golden Card, la cual pues es esta tarjeta que si usted tiene $5 millones, pues le da a Donald Trump esa cantidad y en automático tiene su residencia y su camino libre aparentemente para la ciudadanía. Aquí nos habla del el peligro, a lo que invito a leer este artículo, es el peligro de la gente que está alrededor de Donald Trump. En este caso, quien le dijo que esta era una buena idea fue un individuo de apellido Lutnick, el quien aseguró con entusiasmo que había vendido ya 1000 Gold Cards en solo un día, el 19 de marzo. Y a igual cantidad de multimillonarios en todo el mundo que querían residir y hacer negocios en Estados Unidos, como si hubiera tanto multimillonario y como si los multimillonarios realmente necesitaran ser ciudadanos de Estados Unidos. O sea, totalmente mentira, haciendo que Donald Trump pues desvaríe todavía más. Bueno, eso no es lo peor, ¿no? Sino que aquí lo que nos lleva a este artículo es decir, lo curioso es que pese al brillo del nombre, nadie encuentra el oro. El Departamento del Tesoro reconoce que no ha recibido ni un centavo de esas supuestas ventas, de acuerdo a un reporte de Migrant Insider. Aquí, ¿qué es lo que va? La promoción que está haciendo Donald Trump es, vean, yo voy a hacer América grande otra vez, pongo esta visa, 5 millones. Con eso, la gente dice, wow, sí es cierto, está viendo por nosotros. Y ahí se queda porque no entra ni un solo 5, le permite hacer todos los desmanes que está haciendo, impulsar su One Beautiful Bill y poner en jaque a todos los estadounidenses para que después él se vaya con los bolsos llenos, si es que se llega ahí porque se quiere quedar, ante el asombro de todos aquellos que lo apoyaron y que nunca se han preguntado, oye, ¿y dónde está el dinero que tú prometiste para tal o cual cosa? Y después les decía que íbamos a volver a lo del pastor. Tenemos un artículo de Luxfer, Espejo de la brutalidad y la barbarie de un imperio. Muy interesante este artículo también. La composición de un castigo dice un calco. El cañón del arma de un eje central, una línea recta que une al verdugo con su víctima, recordándonos la distancia moral que se abre cuando el poder decide que una vida es prescindible. Hacia una presentación de fotos que no solo capturan un momento, nos obligan a mirarnos al espejo de nuestra propia fragilidad. Aquí hace un recuento en cuestión fotográfica lo que ocurrió en la época de Vietnam con el Vietcong, una persona que hay una foto donde se le quita la vida, se le está disparando a la persona y hay un video donde sale con esa impunidad, ¿no? O sea, el agresor va y mata a alguien y la cámara lo capta, pero dice, vean cómo esto lo que pasó en Vietnam, que estaba muy mal hecho, pero era cuestión de guerras, etcétera, pero en ese momento vemos esa misma brutalidad con el pastor de Chicago, el cual no estaba haciendo nada, era un hombre de bien y que aún así es agredido. Dice la cámara como testigo implacable. Las imágenes dicen más que 1000 palabras, dicen por ahí, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, que la cámara, dice en Vietnam, el fotógrafo estadounidense inmortalizó, de nombre Eddie Adams, un instante que desnudó la farsa de una guerra imperial vendida como misión civilizadora. Eso es lo que pasó en Vietnam. Recordemos que Vietnam fue una guerra que no tenía que haberse dado, sin embargo la llevaron y al final de cuentas perdieron. Y nos dice como en Chicago. Esas fotos recientes se exponen la grieta entre el mantra de ley y orden y el régimen de Trump y la realidad de un autoritarismo que ahoga la disidencia. Y son las fotos de disparándole los agentes de ICE a este pastor. Lo invitamos a que lo lea y a que vean esta información y que la pasen, porque hay muchos ciudadanos estadounidenses que sigue creyendo que lo que hace Trump es por el bien del país y pues evidentemente eso le va, pues afecta a las minorías. Bueno, más violencia de Donald Trump hacia los migrantes es esto de las protestas Antifa acusados de terroristas
de terrorismo por actividades protegidas constitucionalmente. Este es un artículo de Natasha Lennart. Y aquí nos dicen que fiscales en Texas anunciaron que habían presentado cargos por terrorismo contra 2 personas por su supuesta participación en un tiroteo ocurrido durante la protesta del 4 de julio contra el centro de detención de ICE. Recordemos que en estos tiroteos que ha habido, sobre todo allá en Dallas, el que iban, cómo desvirtúan, porque los que salieron muertos fueron 2 migrantes y después ICE dijo que les habían tirado a disparar a ellos. Y entonces eso ya nos hace pensar en que cualquier otro tipo de disturbio y eso no sea manipulada la información para cambiarlo, pero aquí se están yendo por personas que están estos antifascismo, o sea, están en contra de lo que quiera hacer Donald Trump y evidentemente para Donald Trump son enemigos y bien fácil, ¿no? Los declara terroristas y con ellos los van a perseguir, los van a capturar y los van a intentar sacar del país. Eso también hablamos en las presentaciones que pueden ver los videos en nuestro canal sobre el odio en Estados Unidos y del nazismo al trumpismo, cómo se ha ido desencadenando esto. Esto afecta a los migrantes porque están viviendo en esta ola de miedo que no solamente va sobre los migrantes, sino va contra absolutamente cualquier ciudadano estadounidense que esté en contra de lo que está haciendo Donald Trump. En otro artículo que tiene que ver también con lo que está pasando allá, de esta violencia que hay, es de Alexander Mondragón, Sombras de una guerra civil en la era de Trump contra los inmigrantes. Aquí nos dice que Santos Edilberto Banagles Reyes salió de casa rumbo a su trabajo cotidiano, nunca regresó, murió 18 horas después de ser arrestado por ICE. Silverio Villegas González vio a los agentes de ICE vestidos con un equipo militar, trató de huir, pero le dispararon. Recordemos que en este es donde el agente de ICE dice, estaba en peligro mi vida, por eso le disparé y lo maté, y después salió un video donde pues su vida nunca estuvo en peligro, sí hubo una caída, un rasguño en la rodilla, pero eso fue suficiente para que él le quitara la vida al migrante. Bueno, pues ahora dice, en tierras donde los sueños se quiebran como cristal, donde el miedo tiene rostro de ley y la esperanza muere encadenada. Se libra una batalla silenciosa. Dice, no hay cañones que rujan ni balaceras que ordenen, ni banderas que ondeen, solo sombras enmascaradas que devoran vidas, solo lágrimas que se secan en mazmorras modernas, dando una muy buen ejemplo, resumen de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento y como vemos cómo todo se va ligando. Esta represión que hay contra de los migrantes pues afecta enormemente a nuestra comunidad allá en Estados Unidos. Ya yéndonos un poquito más hacia el sur, pues el día de hoy no hay nadie que esté a salvo de los arreglos que hace con Donald Trump. Y tenemos este artículo de John Hudson, Jeremy Roebuck y Samantha Schmidt. Rubio prometió traicionar a informantes de Estados Unidos para asegurar el acuerdo carcelario de Trump con El Salvador. Y pues aquí nos cuentan, ¿no? Que en los días previos a la administración de Trump, días previos a que Trump deportara a cientos de migrantes venezolanos a una prisión allá en El Salvador, pues Marco Rubio hizo un tratado con Nayib Bukele, ¿no? Para decir, te voy a entregar a ciertos personajes del MS-13 a cambio de que tú me recibas a estas personas, aparte de los millones de dólares que le iban a pagar. Aquí lo que sí nos lleva es el contexto de la corrupción que hay en Estados Unidos. El que le entregue a estas personas del MS-13 a Nayib Bukele no es para que cumplan su condena en El Salvador, sino para que no den información que vincula directamente a Nayib Bukele o altos funcionarios de El Salvador, precisamente en las actividades que hace la Mara en Estados Unidos y en toda la región. O sea, totalmente corrupto la corrupción, lo que hay en todos los niveles allá en Estados Unidos. Y para ello, pues presentamos la entrega que nos manda nuestro compañero y amigo Raúl Yarul de El Salvador, último en todo. Pues hace un informe sobre la situación económica de toda la región, en donde pues El Salvador aparece de los últimos lugares en crecimiento. Hay una grave problemática ya en El Salvador, si bien es cierto que hay una disminución de la violencia, pues Salvador el día de hoy se ha convertido en el país con más personas
detenidas porcentualmente. Estados Unidos gana en número porque tiene demasiada gente, pero en cuestión de cuántos por cada 100,000 habitantes, El Salvador es el que más está reprimiendo y lamentablemente, pues no todos son delincuentes, ¿no? Sí se ha informado cómo ha bajado mucho la delincuencia en El Salvador, pero ¿a qué costo? Al costo de que en tanta redada que ha habido, de tanto arresto, ha habido mucha gente que es inocente y que sin embargo está encerrada y que no le están siguiendo el juicio, no le están presentando nada, simplemente están detenidas destruyendo vidas de las personas que evidentemente pues es malo y que al final de cuentas dejan un estado de indefensión a las personas, las cuales se van a ver motivadas a decir, no tengo nada que hacer en este país, me tengo que ir e impulsar la migración. Ya para ir cerrando, nos vamos a Canadá. Un 56% de los canadienses consideran que el país acepta demasiados migrantes. Es un artículo de la agencia EFE. Y aquí nos habla de las encuestas que se hicieron. Aquí lo que cabe señalar es el endurecimiento y cómo se va radicalizando el discurso y la visión que tiene la población de los migrantes. Canadá ha estado en altibajos, sabe que a México a veces le pide visa, luego ya no se la pide, después se la volvió a pedir y así está. Aquí nos dicen que se hizo una encuesta y a 2.004 canadienses entre el 8 y el 21 de septiembre. Esta encuesta tiene un margen de 2,2% de error y señala que los canadienses pues consideran la inmigración que es excesiva y que pues se repite mucho más o menos lo que estaba en el año pasado, en el 2024, pero hacen el contraste como en el 2022 solamente un 27% mostró esa idea. ¿Cómo se le ha metido esa idea? ¿Cómo en unos cuantos años puedes hacer que el doblar, ¿no? Del 27% al 56%, o sea, la mitad de tu población que diga que hay demasiada migración? Y normalmente es porque no hay información, no se les informa que en dado caso de que si no tuviera esta migración no habría el crecimiento que se tiene, no se informa que, por ejemplo, Canadá también está el TEMEC y que ese TEMEC está haciendo estragos en muchos sectores de México y que gracias a la pobreza que impulsan, por ejemplo, las mineras canadienses, mucho mexicano tiene que verse obligado a irse para allá. O sea, hay un contexto muy cerrado cuando se habla de migración y por eso muchos países no aceptan esta migración que llegue, porque no saben los grandes beneficios y empiezan a impulsar leyes en contra de ellos. El día de hoy hay una ley ahí que quiere diezmar los derechos de los trabajadores temporales mexicanos en general, los que van acá a Canadá, y pues evidentemente son leyes que tienes para que pasen, porque es algo que beneficia a ciertos sectores poderosamente económicos. Primero tienes que crear esa percepción dentro de la comunidad para decir si es demasiado, hay que poner más medidas coercitivas en contra de la migración. Eso es lo que tengo para este lado del mundo. Tenemos que hablar de migración de allá. Casi siempre tomamos información de lo que pasa en España, uno de los principales rutas migratorias y pues en este momento lo que está ocurriendo allá en España traemos este artículo titulado Salvamento Marítimo Español rescata a 230 personas en barcaza cerca de Canarias, una de las rutas migratorias más peligrosas que hay, que continuamente está hablando de esto. Se está rescatando a las personas, habrá que hacer una investigación sobre cuántas personas están muriendo, si realmente logran salvar a todos o habrá muchos que igual por el temor, etcétera, no piden ayuda y pierden la vida. Les recomiendo que vean una película, se llama Yo soy capitán, yo capitán, es de las migraciones que hay allá, en este caso esta película habla de la migración que va hacia Italia, pero que es algo que también se da aquí, ¿cómo se llama? Hacia España, o sea, a las Islas Canarias. No solamente eso está pasando allá, sino que ya intentan desviar estos flujos migratorios para criminalizar a los migrantes. Y es importante esto donde dice, la Fiscalía desvincula inmigración del aumento exponencial de la delincuencia en Canarias. Ya querían achacar a los migrantes el aumento de delincuencia en las Islas Canarias cuando, pues, afortunadamente aquí salió el fiscal superior de Canarias, que de nombre María Farnes Martínez, y ha dicho que ha desvinculado la llegada de personas migrantes con el aumento exponencial, pero no alarmante, de la delincuencia a las islas. Es importante que venga del mismo gobierno porque normalmente el gobierno, como los de Donald Trump, son los que aprovechan para decir está subiendo esta problemática y luego criminalizar al migrante a sabiendas de que no son ellos. Y ya para terminar, nuestro último artículo también tiene que ver allá con España. Líder conservador pide endurecer medidas para que migrantes tengan nacionalidad española.
Eh, Esto pues, aparentemente no afectaría mucho, pero sí, o sea, empiezan con este tipo de leyes y poco a poco se van radicalizando más. El líder conservador del Partido Popular, Alberto Núñez, Feijóo, planteó endurecer los requisitos para que los inmigrantes accedan a la nacionalidad española, elevando el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional. Aquí, en primer plano, se ve algo sumamente justo y que debería de ser así, pero hay que ver el trasfondo, quién lo está proponiendo, cuáles son las posibilidades de ganar, y esto de repente se empieza a juntar con el intentar culpar a los migrantes de los problemas que tiene un país, y con ello empieza a posicionarse. Lo hemos visto así como lo hizo Donald Trump. Donald Trump fue a Europa a decir que todos los países deberían de endurecer sus leyes migratorias tal como lo hace. Muchos van a seguir este discurso porque en un sector de la población que está cansado por la precariedad económica que hay en sus lugares, pues evidentemente sí están buscando algún culpable, y pues en lugar de que los políticos digan fuimos nosotros, se lo achacan a los migrantes. Esta es la entrega de este mes de noviembre. Recordemos que todos los puntos de vista expresados en este boletín, exceptando el primer artículo que se escribe, son los puntos de vista de quien los están emitiendo. Lo ponemos aquí nosotros nada más para el conocimiento de las personas, para abrir el diálogo, el debate, para hablar de migración. Es importante hablar de migración en su contexto más amplio. Hablar de migración, como siempre digo, no es nada más de una persona que sale, sino todo lo que hay antes de que la persona salga, una vez que regresa. Y en este mes de noviembre, sí quiero recordar eso, miles de migrantes han perdido la vida buscando un mejor futuro para ellos mismos, para sus familias, para sus países, para los países que llegan. Son muchos los que han perdido la vida, muchos que no han sido encontrados todavía, que hay una incertidumbre en sus familias por saber si llegaron y se quedaron en Estados Unidos o donde hayan ido y simplemente perdieron el contacto, o saber qué les pasó. Y es un dolor muy fuerte, creo yo, de estas personas que no saben qué pasó con sus migrantes. Y bueno, pues este número se lo dedicamos a todos aquellos que ya no están y que lo que único que querían era un mejor futuro, que es algo que cualquier persona debería de tener el derecho de tener una vida digna, que pues, lamentablemente pues no se puede todo el tiempo. Pues hasta aquí sería mi entrega. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.